En esta noche vamos a continuar con nuestro séptimo capítulo de este material que estamos estudiando, dos cosas que debo de hacer para ser salvo, por lo cual vamos a proceder a presentar el capítulo de esta noche. Ahí está. Muy bien, capítulo 7. Estamos viendo estas características o esta analogía del árbol que comprende sus ramas, sus troncos, frutos, follaje, suelo y las raíces. Anteriormente estuvimos viendo que para que este árbol pueda dar frutos, obviamente primero tuvo que haber una semilla y esa semilla tuvo que caer en el suelo que vimos en esa clase anterior, que representa la soberanía de Dios en el llamado eficaz a los pecadores. Al proclamar el evangelio, esa semilla que representa el evangelio cae a tierra. Estamos hablando de una buena tierra que con el tiempo comienza a dar su fruto hasta que se desarrolla un árbol y un árbol con fruto. Pero este árbol está sujeto a ese suelo también por estas enormes raíces. Hay árboles con enormes raíces, raíces profundas, pero que siempre dependen del suelo, de esa obra soberana de Dios en el arrepentimiento. Es así que en esta noche vamos a ver sobre las raíces del arrepentimiento. Estamos hablando de un arrepentimiento bíblico y cómo ese arrepentimiento se manifiesta en la vida de los creyentes de una manera genuina, y vamos a ver la diferencia también cuando ese arrepentimiento, entre comillas, es movido por las emociones del hombre, pero no en la manera interna que debe de ser, sino de una forma externa que tiene que ver con remordimientos, la culpabilidad de haber hecho algo en un momento, pero que solo es del instante y la vida continúa de esa persona siendo igual sin mostrar un arrepentimiento genuino. Bueno, esa es la imagen que hemos estado viendo, pero en esta noche vamos a ver algo sobre estas raíces del árbol del arrepentimiento. Ahí nos dice el autor que el árbol del arrepentimiento tiene dos raíces principales de las que extrae su vida y su alimento. El Catecismo Menor de Westminster, que es un catecismo de presbiteriano histórico, nos dice que, o nos describe como una verdadera percepción del pecado y la aprehensión. Esa palabra aprehensión es aferrarse o aferramiento de la misericordia de Dios en Cristo. Así lo describe el Catecismo Menor de Westminster. También ese catecismo encontramos ahí esa pregunta: ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y nos dice ahí el catecismo, aunque no lo tenemos en la pantalla, pero el catecismo dice a esa pregunta que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora mediante la cual un pecador, por una verdadera percepción de su pecado y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se vuelve de este a Dios con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. Así lo define el Catecismo Menor de Westminster cuando pregunta qué es el arrepentimiento para vida. Es una verdadera percepción del pecado, un verdadero conocimiento de la realidad de nuestro pecado, de cuán profundo es nuestro pecado, pero también la aprehensión o el aferramiento a esas promesas de Dios por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Hoy en día, pues, lamentablemente, por la pérdida de estas verdades esenciales del Evangelio, hay un cristianismo muy débil que ha reducido la imagen de Dios en cuanto a su santidad y cómo Él trata con el pecado,
de tal manera que muchos cristianos están viviendo vidas muy distantes de lo que el patrón bíblico nos muestra que debe de evidenciar un verdadero cristianismo. Así que de eso se trata el arrepentimiento bíblico, esa verdadera percepción que debemos tener acerca del pecado, pero también las promesas, aferrarse a la promesa de la misericordia de Dios en Cristo. Ahora vamos a ver cuál es la primera raíz para conocer una verdadera percepción del pecado. Hermana Helen, si me puede leer este párrafo de ahí de la presentación. Sí. La verdadera percepción del pecado, de la cual habla dicho Catecismo. catecismo, implica una percepción de la tristeza y el remordimiento por el pecado. Hay tres palabras principales para arrepentimiento que son usadas en el Nuevo Testamento. ¿Sigo? Sí. La primera y más importante se refiere a un cambio de opinión, mente y de corazón con respecto a nuestros pecados. La segunda se refiere al arrepentimiento como un volvernos de nuestro pecado a Dios. La tercera se refiere al arrepentimiento como remordimiento o tristeza. Muy bien. Esta palabra, el catecismo, el remordimiento es un poco chocante, ¿verdad? Casi no me gusta esa palabra, pero bueno, ahí la define y podemos darnos cuenta a qué se refiere, ¿verdad? En realidad es una verdadera convicción por el pecado. Pero lo que nos dice el catecismo de Westminster, ahí que esa percepción del pecado de la cual él nos habla, implica una percepción de la tristeza y el remordimiento. Es que esta palabra quizás en esos siglos atrás era bien utilizada, pero usted y yo sabemos que ahora cuando escuchamos esa palabra remordimiento, es alguien que pues le duele la conciencia por un acto indebido que ha cometido, pero que al final lo deja así nomás, trata de olvidarlo y vive su vida como que no hubiese pasado nada. Pues. Eso será muchas veces el contexto del catolicismo romano, ¿verdad? Muchas personas van los domingos con esa conciencia culpable por lo que hicieron durante la semana y hacen esas confesiones y se golpean el pecho, hacen ese tipo de ritual en la misa, pero al final de cuentas, esa palabra en su contexto, remordimiento, sí tiene que ver con la manera en que se usa hoy en día. Es un mero sentimiento de la culpa, pero sin una verdadera percepción de lo que es el pecado y la tristeza que esto conlleva. Pero ahí el catecismo, seguramente esa palabra sí tenía las implicaciones de vida en cuanto a una convicción sobre el pecado. Primero, una persona o un pecador tiene esa percepción de la tristeza por haber deshonrado a Dios, no tanto porque ha atentado contra él mismo y quizás contra su familia, sino que es una percepción y una tristeza y ese remordimiento por el pecado porque significa la deshonra, la traición al Creador, al Dios Santo, que es hermoso en santidad, 3 veces santo, como lo dice la Biblia. Y ahí nos dice el autor que hay 3 palabras principales para arrepentimiento que son usadas en el Nuevo Testamento. Estas palabras en sus formas verbales las encontramos en el griego. La primera que se refiere a un cambio de opinión, que en realidad es un cambio de mente, viene de la palabra griega metanoia, es un cambio de mente y de corazón con respecto a nuestros pecados. Y la segunda palabra es una palabra griega epistrepo, que significa volvernos de nuestros pecados a Dios. Y la tercera es
metamelomai, que es remordimiento o tristeza. Estos tres verbos o estas tres palabras nos muestran esa verdadera percepción o esa tristeza por el pecado que tiene que ver con el arrepentimiento, con esas raíces del arrepentimiento. Porque en primer lugar, el arrepentimiento lo que hace, lo que produce en el hombre, en el pecador, es un cambio de mente. Eso es lo que literalmente significa un cambio de mente. Y cómo el hombre puede cambiar su mente por sí mismo, que es imposible, ¿verdad? Ningún cambiar su manera de vivir, su mente, aunque se pueda someter a diversas maneras de poder superarse. Hay tantas técnicas de autosuperación, pero que al final solamente tapan algunos agujeros, pero no ataca de raíz el problema, que es la voluntad que ha sido afectada por el pecado. Así que vemos que es necesario un cambio de mente, y esa mente solo puede venir a través de la obra de Dios, por ese mismo sacrificio de Cristo y esa justificación que le es dada a aquellos que vienen a la fe salvadora. Y es donde se produce ese cambio de mente producido por la palabra de Dios, pero aplicado por esa obra de Cristo y sellada por el Espíritu Santo. Así que la manera en que los hombres son cambiados en su mente y en su corazón solo puede ser una obra divina, no puede ser absolutamente una obra humana. Y esa segunda palabra que se refiere al arrepentimiento como un volvernos de nuestro pecado a Dios también, indudablemente es una obra divina en los pecadores, el poder volvernos de la realidad de nuestro pecado a Dios. En primer lugar, porque esa gracia de Dios nos abre nuestros ojos para ver nuestra condición y nuestra naturaleza muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la carta en Efesios, ¿verdad? Ahora, no solamente se queda en ese estado de ver la realidad de la pecaminosidad de un pecador, sino que también produce ese arrepentimiento, un volverse de ese pecado a Dios. O sea, son nuevos afectos que vienen a morar a la vida del creyente, afectos por agradar a Dios, por hacer su voluntad, por progresar en la santidad. Eso es un volvernos de nuestro pecado a Dios. O sea, íbamos en dirección en cuanto a esos delitos y pecados, y qué dirección nos llevaba, sino un camino de muerte. Todas aquellas personas que permanecen en sus pecados llevan la dirección de una muerte eterna, de un camino de destrucción. Pero lo que hace ese arrepentimiento es como que vamos en esa dirección hacia la destrucción total a causa de nuestro pecado, pero la obra de Dios en esas raíces del arrepentimiento nos cambia de dirección y nos volvemos de ese camino de destrucción hacia Dios, el camino de la vida eterna. Y la tercera se refiere al arrepentimiento como ese remordimiento o convicción de pecado o tristeza que produce deshonrar al Señor. Y ese es un combate que todos los cristianos tendremos que luchar cada día hasta que el Señor venga. Porque la manera en que los cristianos progresamos, los verdaderos cristianos que hemos recibido ese arrepentimiento, que hemos tenido ese arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, es que ya no nos deleitamos en nuestros pecados, ya no es nuestro disfrute, y aunque los cometamos, porque hay un pecado remanente en nosotros todavía, como decía Martín Lutero, yo pensé, dice que este viejo hombre había muerto, había quedado sepultado en las aguas bautismales, pero el condenado sabía nadar, decía él, hablando acerca de esa naturaleza pecaminosa. Así que todavía estamos bregando, pero ya hemos sido salvados de todos esos pecados por la obra de Cristo, que Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros,
Sin embargo, una de las señales de que hay un arrepentimiento genuino en el creyente es que cuando peca, por estar todavía en esos vestigios de esa vieja naturaleza, hay una tristeza por el pecado. Y hay una confesión de pecados. Y esa es la lucha que continuamente estamos cada uno de nosotros. Porque tenemos un enemigo y somos nosotros mismos, aparte de Satanás y el mundo. Pero ya no somos igual que como estábamos en el mundo. Hay unos pasajes que nos muestra acerca de este asunto del arrepentimiento y que el Nuevo Testamento llama a los pecadores a arrepentirse. Y vamos a ver claramente lo que se predicaba en el Nuevo Testamento desde Juan el Bautista, los apóstoles y el mismo Jesús. Así que, hermano Henry, si me ayuda leyendo este párrafo. Sí. Y respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Mateo 21-29, la parábola de los dos hijos. En un pasaje importante se pone de manifiesto claramente esta percepción de la tristeza por el pecado. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:9. Muy bien, ahí este pasaje primero que nos habla, el Señor está contando esa parábola de los dos hijos. Recordemos que un padre le dice a sus hijos que vayan a trabajar a la viña, pero hay uno que dice no quiero, pero después él se arrepentido fue y trabajó en la viña, dice, pero el otro hijo dijo sí iré, pero este hijo no fue, solamente fue de palabra que dijo, pero no lo hizo de acción. Jesús dice, ¿cuál creen que hizo lo correcto? Y esa pregunta se los hago a ustedes y quiero que me responda de por qué. ¿Cuál de estos dos hizo lo correcto? El primero, El primero. porque yo digo de que a pesar de que él dijo de que no quería, él realmente se entristeció porque sabía de que iba a decepcionar a su papá, igual fue e hizo lo que se le pidió. En cambio, el otro por hacerlo quedar bien, lo hizo, pero al final no hizo nada y quedó realmente mal con el padre. Muy bien. ¿Alguien más desea opinar? Hermano, el primero porque aunque dijo que no, pero se arrepintió, hubo una acción de arrepentirse. Y el segundo solo fue de palabra que expresó, no sintió nada, ni remordimiento, ni nada. Para mí que fue el primero que hizo lo correcto porque hubo un sentir de arrepentimiento. Sí, exacto. Y eso fue precisamente lo que Jesús les dijo a los fariseos y a las personas que estaban ahí presentes mientras él hablaba estas parábolas, de que el que dijo que no iba a ir, pero después se arrepintió, fue y obedeció el mandato de su padre. Sin embargo, el otro vemos que fue del diente al labio, como decimos, solamente dijo que sí iba a obedecer y no fue. Entonces ahí vemos un asunto más del corazón, algo interno que movió a los dos hijos, uno a obedecer y otro a desobedecer. Asimismo, hoy en día, ¿verdad? Las personas profesan una fe en Cristo y dicen que son cristianos,
pero no obedecen a la palabra de Dios. Simplemente están diciendo palabras de que aman a Dios, como el llamado a la adoración, ¿verdad? O el mismo mensaje de que dicen, sí, yo amo a Dios y qué lindo las cosas de Dios, pero en realidad no están viviendo de acuerdo a esa profesión de fe que ellos dicen tener, porque lo muestran con sus frutos, cómo se comportan, cómo viven. Entonces no se trata tanto de decir, ¿verdad? Sí, hago esto. Y al final sus acciones muestran lo contrario. Lo que muestra una obediencia real, verdadera, en este caso de este hijo que al inicio dijo que no quería ir, pero después se arrepintió y obedeció, muestra la naturaleza de un corazón arrepentido. Y es lo que Jesús mismo estaba mencionando. Luego el siguiente pasaje que es Pablo escribiendo a esta iglesia en Corinto, una iglesia muy llena de problemas, una iglesia considerada de las iglesias la más carnal de las que escribió Pablo, que llena de pecados, situaciones, conflictos, contiendas, divisiones, aspectos de la moral bien terribles. Pero él les escribe esta carta porque dentro de ese lugar habían creyentes que estaban siendo arrastrados por estos desórdenes en la iglesia, no solamente sexuales, sino de naturalezas, peleando por dones, por ese tipo de cosas. Entonces Pablo los amonesta, pero la intención de Pablo no era para destruirlos o avergonzarlos, sino para que ellos fueran llevados al arrepentimiento, al exponerles cómo debe de ser la conducta o lo que requiere Dios de sus hijos. Entonces, cuando ya ellos fueron confrontados, esta iglesia, por sus pecados, por su orgullo y por todas estas cosas, y mostraron un arrepentimiento, Pablo le dice que ahora me regocijo. No de que fuisteis entristecidos, porque a ellos le causó tristeza estas cartas que Pablo abordó las situaciones que estaban pasando, pero necesitaban ser confrontados por sus pecados. Y él dice que se regocijan no porque ellos estén entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Y ahí subrayo, fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque de ahí pasa a explicar también que hay un tipo de arrepentimiento que solamente es superficial. Y Pablo continúa diciendo, porque fuisteis entristecidos, y aquí está la clave, conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios, al que toma por hijo, dice Hebreos, le disciplina, ¿verdad? Y Dios había tomado por hijos a esta iglesia y estaban entristecidos conforme a la voluntad de Dios al confrontar su pecaminosidad. Y la razón era para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Y Pablo continúa diciendo, hace ese contraste ahí en el pasaje. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo, y esta es la otra parte, produce muerte, dice Pablo. Así que en las iglesias hay dos clases de arrepentimiento y nosotros lo sabemos. Hay aquellos que muestran un arrepentimiento genuino, pero hay otros que muestran un arrepentimiento superficial y que a la larga, tarde o temprano, se manifiesta la naturaleza misma en que estuvo basado ese arrepentimiento. Pero cuando el cristiano dice que peca contra Dios o contra un hermano, la manera en que vemos manifiesta este verdadero arrepentimiento es que causa tristeza conforme a la voluntad de Dios. O sea, no se opone a la corrección, sino que su tristeza es por haber deshonrado a Dios, la palabra de Dios y a sus hermanos mismos. Y esto le debe conducir, dice, muchas veces a
aliviar asperezas, a pedir perdón, a reconciliarse con su hermano, o a voltearse de un pecado que está siendo continuo en su vida. Porque, hermanos, el arrepentimiento no es precisamente simplemente la confesión del pecado, decir, sí, pequé contra ti, Señor, y a veces nos ponemos muy teológicos y todo eso, mencionando muchos aspectos del perdón de Dios. Pero si nuestra vida no está siendo cambiada y no está progresando, entonces no hay un arrepentimiento verdadero. Cuando un pecado nos domina y persiste en nuestra vida y batallamos, pero se convierte en un círculo vicioso del cual no podemos salir, no podemos decir que estamos arrepentidos. Porque la palabra arrepentimiento, como lo vimos ahí en esas tres verbos, la tercera era volverse de nuestro pecado a Dios. ¿Y cómo una persona puede volverse del pecado a Dios si persiste en ese pecado o en esos pecados de manera continua? Entonces, la Biblia ahí nos invita a que nos examinemos realmente si estamos en la verdad. Y nosotros creo que podemos contar historias de las batallas que hemos tenido, cada uno de nosotros en una área en particular en la cual hemos sido débiles, propensas a pecar, y que muchas veces se ha convertido como ese círculo vicioso del que no se puede salir. Pero la razón es porque no ha habido un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Y si hay algo que nos está afectando en esa manera, debemos nosotros buscar aferrarnos a esa gracia de Dios para que haya un verdadero arrepentimiento que nos aparte de ese pecado. Esa es la manera que como creyentes nosotros progresamos en la santidad. Ahora, el énfasis del Nuevo Testamento en que son los pecadores quienes deben arrepentirse, es otra forma de ver claramente esta raíz del arrepentimiento como una verdadera percepción del pecado. La razón es porque aquel que no se considera pecador no puede ser salvado porque está desechando el medio para ser salvo. Y por eso Jesús ahí en ese versículo dice que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Obviamente Jesús no está diciendo que hayan personas que no sean pecadoras, ¿verdad? No hay ningún justo, dice la Biblia en Romanos 3. Todos se desviaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que cuando Jesús dice, no he venido a llamar a justos, no es porque hayan justos, sino que aquellos que se consideran justos no pueden ser llamados al arrepentimiento, dado de que ellos se autojustifican a sí mismos. Y Jesús dice, en realidad yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Hermana Carlota, si me lee los dos textos que siguen. Sí. El énfasis del Nuevo Testamento. No, hermana, Lucas 15:7 y Lucas 15:10, los dos últimos párrafos. Ok. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:7. ¿Y la siguiente, hermano? Sí. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Muy bien.
ahí continúa mencionando ahí estos pasajes, nos dice que de la misma manera nos dice, habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Recordemos que el contexto de estas palabras también era un juicio para los judíos, para sobre todo esta secta de los fariseos que se creían ellos mismos santos simplemente por tener ese linaje de israelitas, pero el Señor viene en ese llamado al arrepentimiento a los pecadores que incluía tanto a judíos como gentiles. Y Él está diciendo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y lo continúa diciendo también en el Lucas 15:10. Pero esta fiesta no es para ese pecador que se arrepiente, sino esa fiesta en el cielo, en la presencia de los ángeles de Dios, es por la obra salvadora de Dios mismo en los pecadores. Porque el mérito no es el pecador que se arrepiente, sino Dios mismo, quien ha dado por gracia esa salvación a ese pecador. Jesús está diciendo ahí que no ha venido por los justos, sino por los enfermos. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos enfermos nosotros físicamente? ¿Qué es lo primero que vamos y hacemos, sobre todo cuando estamos muy mal de salud? Pues vamos donde el médico, ¿verdad? Porque sabemos que él es el que tiene el análisis de lo que podemos nosotros estar sufriendo en alguna enfermedad. Y él nos da el medicamento también, lo que necesitamos para enfrentar ese problema de salud a fin de que seamos sanados. Así que el Señor está diciendo que en Lucas 5:31 hay un pasaje que nos dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Obviamente esta es una enfermedad espiritual, lo que es el pecado, una enfermedad mortal. Así que solo cuando un hombre deja de considerarse merecedor, justo y limpio ante los ojos de Dios y comienza a considerarse indigno, injusto e inmundo, es que se encuentra en él la semilla del verdadero arrepentimiento. No hay otra manera en que los hombres puedan ser salvos. Primeramente no hay esa percepción del pecado en el hombre. Yo recuerdo que leí un libro que se llama La vida centrada en el Evangelio, que contiene una gráfica que muestra de un inicio, un punto de inicio, y se va ampliando como un cono hasta llegar al extremo donde está más amplio y muestra una cruz. Y en otro gráfico hay ese mismo inicio de ese punto como embudo, pero más reducida la cruz al final. Ahí lo que nos decía el escritor de ese libro es que depende de cómo las personas ven la santidad de Dios. Cuando la santidad de Dios es minimizada, o sea, minimizamos el pecado, entonces minimizamos la santidad de Dios y reducimos la cruz. Es lo que representaba ese gráfico. No porque nosotros podamos minimizar a Dios, ¿verdad? No ese es el sentido, sino nosotros mismos en nuestra concepción de ver nuestra realidad pecaminosa, minimizamos la santidad de Dios. O sea, no consideramos que Él es santo. Algunas personas incluso llegan a pensar que al final no les va a suceder nada, aunque estén viviendo prácticas pecaminosas. Eso es reducir la santidad de Dios. Pero por otro lado, ese gráfico que amplía y hace grande la cruz, nos muestra a una persona que tiene una conciencia de su pecado, de la realidad de su pecaminosidad y cuánta necesidad tiene de Dios. Ese tiene un estándar alto de la santidad de Dios y sabe que cualquier pecado es una traición contra Dios. Eso es lo que
significa. Permítame. Entonces decíamos que claramente los pecadores mencionados en estos pasajes son pecadores que sienten o tienen una percepción de su pecado. Ciertamente Jesús no quiere decir que existen hombres justos, que no son pecadores, que no necesitan arrepentirse. Luego ahí ya lo había mencionado, cuando Jesús dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, los que se consideran enfermos espirituales. Y todavía nosotros tenemos esos vestigios de esa enfermedad del pecado y necesitamos constantemente estar yendo al médico, nuestro médico, el Señor Jesucristo, para que pueda sanarnos, para que pueda limpiarnos. Así que solo cuando un hombre deja de considerarse merecedor, justo y limpio ante los ojos de Dios y comienza a considerarse indigno, injusto e inmundo, es que se encuentra en él la semilla del verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros muchas veces hablamos en esos términos, ahora que conocemos estas verdades del Evangelio, esta gracia de Dios y vemos nuestra realidad y nuestra distancia entre la santidad de Dios y nosotros, y sin embargo, la obra de Dios continúa en nuestro interior, pero a algunas personas de iglesia no les gusta que hablemos de esa manera, en el sentido de que somos miserables espirituales o indignos delante del Dios Santo, porque dicen estos tienen una mentalidad extraña o se viven martirizando a sí mismos, ¿no? Y empiezan a mencionar otros pasajes diciendo, no, si nosotros somos reyes y sacerdotes, príncipes y herederos, ¿por qué voy a vivir en esa condición como un indigno, como un inmerecedor de esa gracia de Dios? Y entonces tienen una idea elevada de sí mismos, que se han vuelto el centro de todo, pues. Entonces creen que incluso el sacrificio de Jesús fue por el valor que ellos tienen. Pero tener así una concepción del Evangelio en esa manera no es reconocer nuestra condición y la distancia que hay entre nosotros como sus criaturas y la santidad de Dios. Así que aun cuando somos cristianos, seguimos en este peregrinaje como mendigos espirituales. Jesús en las bienaventuranzas en Mateo dice de que bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Y esa es la idea de que nosotros siempre estemos en ese sentido considerándonos como miserables espirituales, porque eso nos da esa dependencia absoluta y constante, diaria, de la gracia de Dios. Cuando comenzamos nosotros a considerarnos merecedores, a demandar cosas a Dios, que yo merezco esto y lo otro, porque mira, yo hice esto, yo ofrendé a la iglesia y mira cómo te sirvo. Hay personas que son así, le dicen, bueno, ahora es tu parte y cumple las responsabilidades según tus promesas. Provéeme esto, provéeme el otro. Cuando el hombre deja de considerarse y comienza a verse como que merece las cosas, ha apartado su vista de su propia condición, ha apartado su vista de Dios mismo y comienza un camino descendente, incluso hacia la apostasía, por elevarse más allá o por tener un concepto más alto que debe de tener de sí mismo. Nosotros debemos considerarnos aún como necesitados, pobres espirituales, indignos, pero por la misericordia de Dios, Él nos sigue
manteniendo, sosteniéndonos y dándonos esa dignidad a través de su Hijo. Pero no porque lo merezcamos, sino como un regalo gratuito. Así que esas personas que se consideran indignas, injustas, inmundas por la realidad de su pecado, es que se encuentra en él la semilla del verdadero arrepentimiento. Nosotros tenemos familia, ¿verdad?, que rechazan el evangelio, y yo tenía una familiar lejano que le predicaba acerca de que pues Cristo vino a morir por los pecadores, y bueno, en ese tiempo yo lo mencionaba así, y murió por ti también. Pero ella decía sin ningún asombro, pero yo no le dije que muriera por mí, de una forma fría, ¿verdad? Y hay personas que son bien difíciles de abordarlas con el evangelio porque no se consideran indignas. Más bien ellas dicen que no, que mi Dios, pues Él me cumple todo, y lo ven a Él como la loto, ¿verdad? Que le cumple sus sueños. Pero no se dan cuenta de la realidad terrible en la que se encuentran. El Señor ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a justos. No sé si tiene alguien un comentario, una pequeña experiencia sobre lo que hemos estado hablando. Puede hacerlo. Mi hermano Yo, Noé. Ay, perdón, Helen, dale. no, Habla. dale. Dale, habla ahora. Pues yo tengo una tía que es bastante difícil poder hablar con ella. Ella, más que todo lo que uno tal vez trata de decir, ella, cuando yo vengo o cuando ella está aquí, viene y me pregunta, solo como para poder atacar y decir decir lo contrario, ¿verdad? Entonces una vez estábamos hablando sobre el arrepentimiento, de que Jesús vino aquí para los pecadores, para que se arrepintieran. No hay ningún momento en la Biblia dice eso. Me dice, claro, tía, le digo yo, ahí está en la Biblia. Le digo, entonces me fui, ¿verdad? Y le dije, mire que está. No, pero es que yo me arrepiento, me dice, pero él vino por mis pecados, no para que me arrepintiera. Yo puedo vivir tranquila mi vida. Y entonces en esos momentos yo mejor lo que trato es dejar yo le di el mensaje, ¿verdad? Trato de evitar, porque es un poco difícil, porque siempre quiere tener como la razón de lo que ella piensa, pues. Entonces, eso. Sí. Henry. Sí, precisamente eso, ¿verdad, hermano Noé? Yo meditaba en cómo la sociedad hoy en día, ¿verdad? Está mal instruida. Si usted analiza el día de hoy, nosotros hemos sido educados desde la escuela, universidad, a competir más que a cooperar. Es bien difícil que el ser humano hoy en día dé su brazo a torcer. Entonces, así esta sociedad, ¿verdad? Ha sido educada. Antes de señalar, por ejemplo, una iglesia en particular, a un pastor que no está predicando sana doctrina, yo creo que también es importante, ¿verdad?, meditar en el origen, que realmente hay una influencia por parte de un enemigo que tenemos en común con nuestro Dios, que no deja de influenciar de cierta manera, ¿verdad?, nuestra conciencia. Así como Pablo, creo que le escribía a Timoteo, que le decía, esos tienen la conciencia cauterizada. Y precisamente es lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Se infiltra de alguna manera a la iglesia, ¿verdad? Esta dureza de corazón, y por eso a veces es bien difícil de que el ser humano hoy en día pueda arrepentirse genuinamente. Sabemos que después viene lo que Namidia comentaba ahorita, ¿verdad? De que si Dios llama, Él justifica gratuitamente, que definitivamente tiene que haber una intervención divina para que el hombre realmente proceda a un arrepentimiento genuino. Pero qué sabio nuestro Dios, que así como por ejemplo el caso de Helen que menciona, ¿verdad? Así también nosotros hemos visto otros casos, inclusive dentro de nuestras congregaciones, iglesias, con otros hermanos. Qué sabio nuestro Dios, que por ejemplo el tema de la salvación, de la regeneración,
una vez y para siempre. Pero, por ejemplo, el tema del arrepentimiento es algo que usted decía, como ir al médico. Si usted se enferma, va a buscar al médico. Y claro, nos enfermamos a cada rato. La importancia ahí también de conocer la palabra de Dios y de conocer a Dios, porque hemos visto de que el pecado, por ejemplo, es transgredir la ley de Dios, pero eso implica mucho. Por ejemplo, usted busca en la escritura que es prohibido fumar marihuana, por ejemplo, para alguien que ande buscando eso específicamente, no lo va a encontrar como un pecado así. Aquí está, mira. Entonces, a veces no hay así como nóminas, pero sí hay un principio, ¿verdad? Entonces, meditaba en eso, cómo el enemigo sigue influenciando en nuestras conciencias y a veces pensamos que ya no es tan necesario arrepentirnos o el arrepentirnos se nos vuelve tan sencillo, ya siendo cristianos, ¿verdad? Se nos vuelve tan fácil, pero la verdad es que no, pues la verdad es que el arrepentirnos conlleva una gracia especial por parte de Dios y una sinceridad por parte de nosotros como creyentes. Amén, hermano. Sí, fíjese que esta hermana, una hermana que comenzó un estudio con mi esposa sobre la mortificación del pecado, ella comentaba de que pensaba que lo de la mortificación del pecado era una sola vez como la salvación, ¿verdad? Que la salvación es una vez y para siempre. Hemos sido salvados perpetuamente, para siempre. Entonces ella pensó que los pecados era así, ¿verdad? Como pensó Martín Lutero también, pensó que el bautismo para arrepentimiento, como esa señal de sepultar el viejo hombre y emerger a una nueva naturaleza, pensó que ahí iba a acabar todo en el bautismo y a veces pasa eso también. Yo me acuerdo cuando me bauticé, yo tenía esa noción de que algo místico iba a pasar en ese momento. No sé, yo dije, quizás voy a ver una luz o algo o muy cristalino y resplandeciente, voy a emerger, porque había recibido la enseñanza de que era una sepultura, ¿verdad? Dejar nuestra vieja naturaleza ahí sepultada en el bautismo para arrepentimiento. Pero ¿qué pasó? Nos damos cuenta que en el día a día ese pecado remanente está constantemente en nuestra mente, en nuestros deseos. Y así esta persona pensó que era algo que ya había sido determinado de una sola vez. Y al conocer esa parte de la mortificación del pecado, ella mencionaba que me he dado cuenta de que debo de identificar aquellas cosas que me están haciendo daño y que yo las he minimizado y comenzar una lucha contra el pecado, ¿verdad? Pero no en mi fuerza, sino en el poder de su espíritu. Entonces así mismo pasa, ¿verdad? Con esto del arrepentimiento. Claro, hay un arrepentimiento que nos llevó a la fe salvadora, que fue de una sola vez y para siempre, que nos dio la salvación. Pero este arrepentimiento debe ser constante, todos los días, porque son las raíces que están ahí sembradas en ese árbol del arrepentimiento. Y son esas raíces las que le dan vida al árbol, ¿verdad? Un árbol sin raíces no puede vivir. O si se secan las raíces, pues hasta ahí nomás llegó el árbol, ¿verdad? Pero unas raíces profundas, este árbol seguramente va a crecer frondoso y va a dar todos estos frutos que miramos ahí en esa gráfica. Y eso es la práctica constante de una vida de confesión, porque no nos consideramos justos en nosotros mismos, sino que identificamos que aún tenemos ese pecado remanente con lo que necesitamos mortificar nuestra carne, debilitarla, como dice Romanos 8:13, de hacer morir
los deseos de la carne, no satisfagamos los deseos de la carne, sino que vivamos según el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Todo esto es una batalla y como creyentes muchas veces tropezamos en el pecado y necesitamos esa vida práctica de confesión. Ahí el texto nos sigue diciendo que solo los pecadores se arrepienten y solo los impíos. Estamos hablando de personas obviamente que no han sido introducidas a la fe salvadora en esa etapa de arrepentimiento para salvación. En Romanos 4:5 no tengo ese pasaje. Voy a ver si alguien lo encuentra más rápido. Romanos 4:5. Aquí lo tengo, hermano. Dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Es como la frase que acaba de poner Namidia, que Dios llama y justifica gratuitamente, pero hay un reconocimiento de ese pecador de que no es por obras que logra esa justicia, esa justificación o ser absuelto de la culpa del pecado, sino por las obras de Cristo. Como dice una frase, no somos salvos por nuestras obras, pero sí por las obras de Cristo, las que han sido acreditadas a aquellos que han sido llamados, que han sido justificados. No te arrepentirás hasta que no tomes tu lugar como un pecador impío. Es necesario que acontezca esto en las personas. No va a haber un arrepentimiento si no hay una conciencia de la realidad del pecado. Entonces, y solo entonces, tendrás esa verdadera percepción del pecado en la que se arraiga el verdadero arrepentimiento. Esa es la separación que vemos dentro de las iglesias. A aquellos que perseveran en la fe y que muestran evidencia de un genuino arrepentimiento, y a aquellos que van quedando en el camino y que de repente las personas dicen, hey, pero fulano de tal, no es que iba a la iglesia y servía y ahora mira lo que anda peor que un mundano. La razón fue que no fue un arrepentimiento genuino, no fue un arrepentimiento a lo interno, sino fue una profesión externa. Pudo ser movido por el sentimiento de un llamado al altar o de una situación en particular que lo estaba aquejando, ya sea que iba a perder su matrimonio, iba a perder su casa, no sé, muchas razones por las cuales la gente llega a las iglesias y se quieren acercar a Jesús y ponen una fe superficial y conocen las verdades del evangelio, pero vemos que a la larga como que no les ajusta y algunos dicen perdió la salvación. Mira dónde se volvió y murió en el pecado. Pero eso no fue un verdadero arrepentimiento, porque como nos dice ahí Namidia, a quienes Dios llama justifica gratuitamente y estas personas perseverarán porque la salvación viene de Dios y no de ellos. Así que dentro de las iglesias hay dos tipos de personas, aquellas que muestran un arrepentimiento externo y aquellas que muestran un arrepentimiento genuino al interno. Ahí nos dice el autor en este siguiente párrafo, no obstante, es necesario hacer una advertencia aquí, dice. A veces se ha enfatizado la percepción del pecado propio de una manera tal que hace que las almas sensibles se pregunten si sienten sus pecados lo suficientes. Se preguntan, ¿tengo suficiente convicción de pecado? ¿Es mi percepción del pecado lo suficientemente profunda? Esa es la advertencia que nos da el autor, porque no se puede manejar con este tipo de medición hasta cuándo debo de tener convicción para tener un arrepentimiento, porque no está en nuestras manos medir esas cosas. Y el autor ahí nos sigue diciendo cuándo es que tenemos una percepción acerca de nuestro pecado.
cuando precisamente lo hacemos de esa manera y somos conscientes de cuán pecadores somos, es suficiente para hacer que quieras ir a Cristo. Y tiene suficiente percepción. O sea, en lugar de un pecador estarse preguntando hasta cuándo, cuánta acumulación de pecado debo de tener y cuánta conciencia para que el Señor me perdone. Eso es lo que el autor nos dice. Si tienes una percepción del pecado, es suficiente para hacer que quieras ir a Cristo. Tienes suficiente percepción, dice. Porque los que rechazan a Cristo, más bien se ofenden, ¿verdad? Que les señalen su pecado, que les adviertan del juicio de Dios, pero aquellos que se consideran pecadores reconocen su necesidad y es el momento para que opere esa salvación. Así que desde el punto de vista de Dios, el objetivo de la convicción y percepción del pecado no es torturarnos. Mire, esta no es la idea de la convicción y percepción del pecado. No es que nos torturemos y nos martiricemos, sino salvarnos llevándonos a Cristo. Ese es el propósito de la convicción del pecado, llevarnos a Cristo, no tirarse ahí en el suelo, soy un gusano, y hasta canciones hay de eso, ¿verdad? Sino el propósito es de llevarnos a Cristo. Y que necesitas una percepción del mal del pecado que sea suficiente para hacer que quieras ir a Cristo. En mi experiencia, yo no puedo determinar en qué fecha fue que nací de nuevo. Tengo imágenes cuando yo pasé al frente a un llamado en una reunión de jóvenes. Aunque creo que en mi interior fui algo sincero, porque yo decía, si en realidad tú existes, Dios, pues aquí estoy. Pero no puedo determinar que ahí nací de nuevo, porque yo comencé a asistir a esa iglesia en Tegucigalpa por meses a través de unos compañeros, pero mire que estos mismos compañeros también eran tremendos, ¿verdad? No eran en realidad muy convertidos, que se dijeran, ya que después comenzamos a andar en asuntos de bebida, en algunos parquecitos de allá de algunos lugares allá de cerros en Tegucigalpa. Y yo se supone que había hecho una profesión de fe, pero estos amigos se supone que ya tenían varios años de estar en la iglesia y algunos hasta salían en dramas y todo ese asunto. En una ocasión me recuerdo que salimos de una reunión de jóvenes de otra iglesia de Vida Abundante en Tegucigalpa y andaba con este compañero que me invitó a la iglesia. Y de ahí, como andábamos en un carro de papá, nos fuimos a pasear allá por el Boulevard Morazán. Y la idea era ir a ver las discotecas, las mujeres que salían y todo. Y nos hizo de noche un ambiente extraño que estaba desbordando nuestra pecaminosidad. Y esa noche yo me fui a quedar en la casa de este amigo. Y recuerdo que cuando me acosté ahí en un colchón, ahí en el cuarto, yo tuve la convicción de pecado. Lo sé porque literalmente sentía como que el infierno se abría en ese suelo y me tragaba, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo esté jugando con Dios y buscando el pecado? Porque en esa noche casi de madrugada, nosotros íbamos con la idea de levantar mujeres dadas al negocio de la prostitución, pero no ocurrió. Y toda esa experiencia para mí fue como el peso de pecado que pude sentir por primera vez. Y yo digo que ahí fue la convicción que tuve de ese peso del pecado y la necesidad de ir a Cristo. Puede ser que ahí nací, ¿verdad? Por la convicción que hubo. No fue quizás ni en aquella profesión hace unos meses. Pero donde hay la convicción, donde sentimos que el infierno mismo nos traga, donde merecemos la condenación,
ahí mostramos la evidencia de un arrepentimiento genuino. Y esa noche yo oré al Señor y le pedí perdón. Me sentí el más vil pecador, nunca lo había sentido. Y posiblemente ahí me haya dado el don de la fe para salvación. Así como lo dice ese párrafo. Debe de haber una convicción y percepción del pecado. No para torturarnos, sino para llevarnos a Cristo. Y hay un antiguo himno que pide al Espíritu Santo y dice, convéncenos de nuestros pecados y llévanos a la sangre de Jesús. El propósito de la convicción de pecado es llevarnos a la sangre de Jesús. Cuando dicha convicción ha hecho esto por ti, tienes suficiente percepción del pecado. Si no hay un dolor por el pecado, no se puede hablar de un arrepentimiento genuino. Debe doler, debe de producir angustia, porque el ser humano está desarmado, imposibilitado, incapacitado de cualquier obra para ganarse la salvación. Por eso es que el Señor dice de que el camino de la salvación, el llamado a la salvación, dice que es una puerta estrecha y un camino angosto y pocos son los que entran por ella. Pero en cambio el camino que lleva a la perdición es un camino amplio y una puerta ancha en el cual muchos se pierden. Pero debemos entrar a esta salvación de manera angustiante, sufriente, con dolor, porque hemos ofendido al Dios Santo y merecemos la condenación. De otra manera, nadie podrá entrar por esa puerta estrecha. Porque hay otra. Ahí sí falta. La segunda raíz es una aprensión de la misericordia de Dios en Cristo. Como dijimos, esta palabra aprensión es aferrarse. El sinónimo es aferrarse a la misericordia de Dios en Cristo. Ahí es, en este párrafo, si me leen a media. Según el catecismo, la segunda raíz principal del verdadero arrepentimiento es una apreciación de la misericordia de Dios en Cristo. La palabra clave y más difícil en esta frase es aprehensión. Percibir, captar y comprender son sinónimos de la forma en la que el catecismo usa esta palabra. La idea principal de este término es que necesitamos entender y agarrar de manera personal y práctica la misericordia de Dios en Cristo. Amén. Entonces ahí dice que es una aprehensión de la misericordia de Dios. Vimos que la primera era esa condición de que el pecador debe de sentir la realidad de su pecaminosidad, pero la segunda, el pecador no debe de quedarse ahí torturándose en sus propios pecados, sino dice una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Bueno, sabes que eres pecador, que mereces el infierno y la condenación, pero ahora las buenas noticias es que Cristo ha muerto por los pecadores, y es ahí donde debe de haber una aprehensión de esa misericordia de Dios en Cristo por parte del pecador, y que la idea principal de ese término es que necesitamos entender, el pecador necesita entender y agarrar de manera personal y práctica la misericordia de Dios en Cristo. Recordemos que el título de este libro es 2 cosas que debo de hacer para ser salvo. La salvación ha sido determinada por el Padre, ejecutada por el Hijo y sellada por el Espíritu Santo, pero hay una acción que debe de hacer las personas, los pecadores, y es esta acción del arrepentimiento y la fe en Cristo. Es esa aprehensión y es aferrarse a esa promesa por medio de la fe de que en Cristo los pecadores pueden ser salvos. No se debe de quedar en el estado torturándose. Así que uno de los mayores énfasis del Nuevo Testamento está en que las personas se arrepientan con el propósito de que sean salvas
y escapen del castigo divino. Espero que esto no te parezca carnal o poco espiritual al decir que los pecadores sean salvos y escapen del castigo divino. No debería. Hacer lo correcto nunca se opone a nuestro interés personal más verdadero y elevado. Dios ha puesto un amor propio, natural en los seres humanos. Luego ahí el siguiente párrafo dice que así que el arrepentimiento en todo el Nuevo Testamento está motivado por el deseo de experimentar la salvación de Dios y escapar de su ira. En otras palabras, en el verdadero arrepentimiento hay una confianza de que si me arrepiento y me vuelvo a Dios, recibiré la salvación. Dicho de otra manera, hay una confianza o fe en que me hará bien arrepentirme. Esa es la oferta del Evangelio. Y en ese llamado general a los pecadores, en medio de ese grupo hay llamados eficaces al arrepentimiento. Pero el Evangelio, cuando es anunciado, también tiene dos efectos. Hay unos pasajes en Corintios habla de eso. Dice que para unos es para salvación, para vida eterna. Pero para otros dice que es olor para muerte, o sea, para condenación eterna. Al rechazar el único medio en que los hombres pueden ser salvos, para uno se convierte en la mayor bendición al confiar en arrepentimiento y volverse a Dios y recibir esa salvación de manera gratuita. Pero para los demás se convierte en sentencia de muerte, pues la ira de Dios caerá sobre los pecadores no arrepentidos. Así que hacen bien esos pecadores en poner su confianza en la fe para arrepentimiento. Esa es la acción, la responsabilidad del hombre. Lurbin, si me lee este siguiente párrafo. Lurbin. O hermana Carlota, si me ayuda entonces con este Disculpe, siguiente es que párrafo. tenía las manos húmedas Ahí por está el jabón Lurbin. y no me funcionaba el táctil. Disculpe. Párrafo segundo me dijo. Sí, el párrafo este. Permítame. Ok, dice, una de las cosas esenciales que se necesitan para convencer a la gente de que se arrepienta es persuadirlos de que el arrepentimiento traerá como consecuencia algún bien. Imagínalo de esta manera. Ahí estás. La ira de Dios está llegando. Un lugar de terrible tormento te espera. Vas a perecer. ¿Te sentarías ahí y no harías nada al respecto? No, debes arrepentirte. Ahí delante de ti está el perdón de los pecados y la vida eterna. Si te arrepientes, si huyes de tu malvado estilo de vida, si te vuelves a Dios, serás perdonado y recibirás la vida eterna. Esta es la promesa de Dios. ¿Cuánto te costará? Te costará solo renunciar a esa vida de pecado que no te ha satisfecho y que nunca podrá hacerlo. Amén. El pasaje que les mencioné es Corintios, 2 Corintios 2:16, donde dice, para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Dice Pablo. Luego el párrafo que leyó la hermana Lurbin, ahí nos habla pues de la manera en que debemos presentar el evangelio a las personas. Una manera clara, que contiene sentencia, pero que a la vez conlleva la invitación a los pecadores a que puedan pensar qué van a hacer con esa realidad de la vida eterna por venir o por la condenación eterna. Y una de las cosas que hace los 10 mandamientos es poner al descubierto cualquier medio de autojustificación, porque todos ahí, ninguno podrá decir que ha cumplido
todos estos mandamientos y todas las demandas que hay en el Evangelio también. Así que todos están destituidos y separados de Dios completamente. Y cuando nosotros tenemos familias que muestran esa resistencia al Evangelio, no debemos de desmayar, de decirles y anunciarles que hay una condenación por venir, que hay una condenación por venir, y si no se arrepienten recibirán el castigo de Dios y la ira de Dios. Pero que si ellos se vuelven de sus malos caminos, si se reconocen esa realidad de su pecado, serán perdonados y recibirán la vida eterna. El asunto ahí, hermanos, es que muchos pecadores no quieren renunciar a su pecado. Ese es el asunto, ¿verdad? El asunto de la voluntad humana. Pero esa es la promesa de Dios. ¿Y cuánto le costará a alguien no seguir a Cristo? Le costará todo, su alma. Al contrario, ¿cuánto te costará renunciar a la vida de pecado? Es todas las promesas de Dios, la herencia de la vida eterna para poder disfrutarlo por toda la eternidad. O sea, son contrastes abismales entre uno y otro. Decía un puritano que este mundo es todo el cielo que los pecadores disfrutarán, pero para el creyente es todo el infierno que los cristianos podrán experimentar, por decirlo así. Esta vida corrupta, este mundo caído, es todo el cielo que los pecadores no arrepentidos tendrán, porque al morir y que enfrenten esa condenación, será un tormento que no tendrá fin. En cambio, nosotros, aunque sufrimos por hacer el bien y honrar a Dios y somos perseguidos por causa de su nombre, es todo el infierno que podemos vivir en esta tierra. Pero al morir, o si Cristo viene por nosotros y no hemos muerto, nos espera un cielo, una vida eterna para disfrutar con Él para siempre. ¿No hace una gran diferencia esto? Exhórtalos a que se arrepientan. Hazles saber que esto les hará bien a su alma. Nunca te des por vencido con la gente en medio del disgusto o la irritación. Asume siempre un papel sacerdotal. Diles que aún pueden arrepentirse. Diles que Dios todavía puede perdonarlos. Debemos confiar en el poder del Evangelio para salvación de pecadores, llevando su mensaje a nuestras familias, vecinos, por vez tras vez, por disgusto, por irritación, por rechazo. Pero no debemos dejar a las personas, si estuviera de nuestras manos, que vayan a ese lugar del tormento, pero sabemos que de Dios depende lo demás. Amén. No sé si al final quiera alguien decir algo para finalizar nuestro tiempo. Muy claro, hermano Noé. Gracias también por la enseñanza. Yo también, pues, tengo una historia parecida con eso que comentaba usted sobre el tema de saber, ¿verdad? Identificar cuando fue de repente que yo realmente llegué a ese momento de genuino arrepentimiento. La verdad es que es bien difícil determinarlo, pero sí puedo compartir también que así como usted tuvo ese montón de circunstancias, ¿verdad? Donde uno pues buscaba sus placeres, pero al final se sentía vacío. Así también ese fue un proceso en mi vida. Tengo una colección, la verdad, de no de Dios en muchas áreas de mi vida.
hasta hace poco yo viajé a los Estados Unidos para supuestamente seguir un sueño que yo tenía, porque a mí me gusta mucho el deporte y fue algo que Dios no, al final no se dio, cerró puertas. Yo siguiendo realmente mi propia prudencia, mis cosas, cosas que yo pensaba que supuestamente le iban a servir a Dios y que Dios me iba a usar de esa manera. Sin embargo, creo que sí, también ya había un milagro de redención en mi vida, ¿verdad? Pero ahí estaba todavía, pasando por esas circunstancias que al final pues me han llevado a concluir de que el arrepentimiento es diario, el pecado nos sigue alcanzando, pero como usted decía, justo cuando usted estaba hablando, yo también meditaba en eso, en un arrepentimiento genuino se caracteriza por una renuncia absoluta a aquello que nos mancha y nos causa dolor espiritualmente, ¿verdad? Y esa es una parte difícil que a diario enfrentamos. Es tremendo renunciar así de la noche a la mañana a algo que nosotros sabemos que desagrada a Dios, nos causa mucho dolor a nosotros también, pero ahí está la clave, ¿verdad? En poder renunciar. Así es, hermano. Gracias por la aportación. Ustedes, Namidia, Carlota, Lourdes, Helen, tienen un breve comentario para cerrar. Más que todo es una pregunta, Sí, porque usted mencionó de que no es como uno, ya en el momento de que uno llega a Dios, ya sabe qué es lo que uno no debe hacer y lo que, más que todo, lo que la carne quiere, ¿verdad? Pero ahora bien, por ejemplo, yo tengo una lucha, pero usted mencionó que vivir con el pecado como en ciclo, no, no es un arrepentimiento genuino. Pero en el caso de que uno está con esa lucha, de que uno quiere dejar de hacerlo, pero igual sigue cayendo. sí, es que ahí es donde entra la parte de lo que habla Romanos 8:13, de debilitar el poder del pecado en nosotros. Porque, bueno, yo recomiendo, no sé si usted entró a ese estudio, yo recomiendo ese libro, La mortificación del pecado, porque ayuda mucho a aclarar estas preguntas y cómo nosotros enfrentar nuestra batalla con el pecado, porque una de las cosas que dice John Owen ahí es que los medios para combatir nuestros deseos pecaminosos no es nuestro propio esfuerzo, porque ese es un problema cuando se hace en nuestra fuerza, es infructuoso y nunca lo vamos a vencer. Él dice ahí que debemos recordar que los medios son espirituales y la gracia de Dios por medio de su espíritu nos ayuda en ese combate. Pero ahora también dice ahí una parte que hay pecados que son tan poderosos que se han apoderado de nosotros, son robustos porque nos doblegan y son esos que siempre, como menciona usted, hace caer. Esa batalla contra ese pecado en particular debe de ser constante y de tal manera de irlo debilitando, es irlo debilitando hasta lograr la victoria. O sea, no, a veces quisiéramos que desaparecieran en un instante por la oración que hicimos, pero en realidad es un combate, y él mencionaba ahí de que ¿qué nos lleva a estar en ese pecado? Y debemos identificar las raíces también que nos atan a ese pecado. Y es ir a las raíces de eso para comenzar a no alimentarlo, sino a debilitarlo, a que en ese sentido vaya muriendo de hambre ese pecado hasta obtener la victoria. Va a ser un ataque violento, por decirlo así, porque estamos luchando contra cosas muy fuertes en nuestra vida muchas veces. Pero también dice que no debemos confiarnos, que muchas veces logramos esa victoria contra el pecado
pero con el tiempo vuelven a tocar nuestra puerta y que debemos de estar alerta. O sea, esto es como un soldado que está en un campo de batalla y no puede dormirse o su fusil dejarlo ahí tirado. Es constante, porque tenemos un enemigo, somos nosotros mismos, y también aparte tenemos a Satanás que conoce nuestras debilidades. Así que la manera es identificar que nosotros somos el enemigo primero, y también que tenemos a Satanás, quien utiliza cada cosa para que caigamos nosotros en sus artimañas. Y la manera en que podemos vencerlo es con los medios que Dios nos ha dado, pero sobre todo confiando en el poder de su Espíritu. Así que ese libro es muy buenísimo para ayudarnos a comprender muchas cosas y detalles, porque no es algo mágico, ¿verdad? Esa lucha no es mágica, que digamos hoy me arrepiento, y no, porque es algo que está ahí y que debemos batallar. Sí, qué bonito fuera eso, ¿verdad? De que por una oración ya se eliminara totalmente y avanzamos al otro. Pero es una batalla que debe de hacerse constantemente, a diario, hasta debilitar la carne. Sí. Gracias. Namidia iba a preguntar algo, comentar algo. No, no, todo claro. Ok. Hermana Carlota o Lurby. Sí, lo que iba a comentar de que sí, el arrepentimiento es a diario, según, ¿verdad? La enseñanza de hoy es algo bien difícil, ¿verdad? Porque a veces uno tiene sus caídas, sus debilidades, y es un proceso, como dice usted, que no es como una varita mágica, sino que tiene que estar uno orando para que el Espíritu Santo esté con uno y que le dé fuerzas para poder salir de algo incorrecto que uno está haciendo. Y el arrepentimiento tiene que ser a diario. Eso es algo que no lo había pensado. Según yo, era arrepentirnos y ya, ¿verdad? Pero no, es a diario el arrepentimiento. Sí, Y sí. sí, eso quería comentar. Sí, es debilitarlo, porque como les mencionaba, ¿cómo lo debilitamos? Por ejemplo, si, para poner un ejemplo, si alguien tiene problemas, ¿cómo podríamos decirlo? En las redes sociales, digamos que eso lo induzca a otras cosas y todo. Pues si esa es su debilidad, para poner un ejemplo, ¿verdad? Pues el Señor dice que quite su ojo o sus brazos, en el sentido espiritual, ¿verdad? Si eso lo está llevando al pecado, pues mejor apártese de eso, elimine la red o lo que sea, pero debe tomar pasos para no exponerse a eso que le está llevando a cometer esos pecados, y de esa manera comenzamos a no alimentarlo, ¿verdad? Si lo alimentamos con nuestros pensamientos, porque está ahí, que lo deseamos y todo, como dice Santiago, pues, ¿cuál es la manera de debilitarlo? Tener una mente saturada de la palabra, pasar más tiempo en la palabra o batallar con la mente, orando en el momento de la debilidad o en el momento donde somos tentados. Actuar inmediatamente, no dejar alimentar ese deseo, porque al final eso va a llevar a consumar el pecado. Pero necesitamos estar alertas para identificar esas cosas y batallar con esos medios que Dios nos ha dado. Sí.
Entonces, hermanos, solamente muchas gracias por el tiempo de estar en esta noche y vamos a orar para finalizar. Helen, si me ayuda a orar para finalizar el tiempo. Amantísimo Padre Celestial, que estás en los cielos. Gracias, Padre, por permitirnos un día más estar aquí reunidos, por permitirnos aprender más de la manera que nosotros podemos buscar la salvación, Padre. Porque grande eres en misericordia y grande eres en gracia, Padre, porque deudores somos para ti, Dios Todopoderoso. Padre, te pido que sigas abriendo nuestro corazón y no que solo quede en este momento, sino que sí a lo largo de nuestros días, para que podamos aplicar todos estos entendimientos y todo esto en nuestro crecimiento espiritual, Padre. Bendice cada una de las vidas de los hermanos que estamos aquí reunidos el día de hoy. Y sigue bendiciendo la vida del hermano Noé, que nos sigue ayudando a seguir creciendo en este camino hacia el camino estrecho, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.